Buenas noches, sean bienvenidos al episodio número 68 de La Noche y sus historias. Imaginen que durante toda su vida una presencia espectral los acompaña, día y noche. Siempre permanece detrás de ustedes, sin dejarlos un momento libres. Pues eso y más les traemos en este episodio. Pero antes de comenzar queremos advertirles que esa silla con ropa sucia al fondo de su habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. Mi abuelo falleció hace 2 semanas. Después de sepultarlo, la familia se sentó en la sala de su casa y conversamos sobre los buenos recuerdos que teníamos con él. Todos los nietos recordaban las diferentes voces que imitaban cuando estaban leyendo historias, incluso si se trataba de un artículo en el periódico. Mi abuelo nació en Polonia en 1929. Tenía 14 años cuando su familia fue capturada y trasladada a Auschwitz por el régimen durante la guerra. A los nietos jamás llegó a contarnos cómo había sido su vida en el campo de concentración, pero tampoco se lo preguntábamos. Por lo que sé, tuvo 2 hermanas más pequeñas y un hermano menor. También 3 hermanas y 2 hermanos mayores. Los 3 más pequeños acabaron con su vida apenas llegaron al campo. Durante la estadía en ese lugar, la familia se descompuso. Él jamás volvió a ver a sus 2 hermanas mayores, que murieron a las pocas semanas ahí dentro. Su madre también perdió la vida al poco tiempo de haber llegado. Mi abuelo y lo que quedó de su familia vieron la libertad en 1945, cuando él ya tenía 16 años. Sufrió de estrés postraumático severo durante el resto de su vida. Conoció a mi abuela casi al cumplir los 30 años, cuando se mudó a los Estados Unidos, donde se casó e inició una familia. Mi abuelo parecía un tipo muy normal. Nunca fue senil, incluso en sus últimos años de vida. A sus 60 años ya no sufría más del estrés provocado por aquellos años de guerra. Y con esto me refiero a que ya no despertaba por las noches gritando. Había suprimido el miedo a los espacios pequeños y no entraba en un estado catatónico cada vez que veía una bandera nazi. Él fue uno de los hombres más fuertes que he conocido, tanto mental como emocionalmente. Sin embargo, hacía algo que siempre me parecía muy extraño. Cada vez que comíamos juntos, servía un plato de más, incluso en los restaurantes. Él pedía 2 platos, pero jamás comía los alimentos del otro plato, y nunca dejaba que nadie comiera de ahí. Recuerdo que cuando era pequeño vivía preguntándole por el tema, y siempre me respondía con lo mismo: una tradición antigua de Polonia. Creí en esto hasta que llegué a la universidad y comencé a leer sobre mis antepasados y toda la cultura polaca. Recuerdo muy bien lo que mi abuelo me decía, pero cuando hice una extensa investigación sobre el tema, no encontré nada de dicha tradición. Por eso, cuando estábamos todos reunidos conversando el recuerdo de mi abuelo, decidí que era un buen momento para intentar comprender por qué hacía aquello del plato. Saqué el tema a discusión y todos opinaron hasta que le preguntamos a mi abuela si sabía las razones de esto. Lo dudó por un momento, pero entonces empezó a hablar. Auschwitz era un sitio lleno de violencia. Nunca tenían ropa suficiente para protegerse de los severos inviernos. Todos se enfermaban, todos tenían piojos. Su abuelo era un joven muy inteligente. Su padre, que había servido en la Primera Guerra, les había enseñado a sus hijos todo lo que sabía de supervivencia en ambientes hostiles. Los prisioneros recibían porciones diminutas de comida,
A su abuelo se le ocurrió hacer un pacto con una niña de su edad, en el que cada día se cedían la porción de comida que recibían, para que en lugar de que todos los días no comieran lo suficiente, incluso si aquello no hacía una diferencia significativa en su hambre, por lo menos estarían con más fuerzas un día, mientras el otro aguardaba su turno. Esto funcionó durante algún tiempo, pero mientras más permanecían ahí, más se enfermaban. Eventualmente la niña se enfermó de tifo, se debilitó mucho. A él lo cegó el hambre. Le decía que ya la había alimentado, pero nunca lo hacía. Conservaba comida solo para él. Ella estaba demasiado enferma como para comprender lo que estaba pasando a su alrededor. Finalmente, la niña perdió la vida. A los pocos días los prisioneros fueron liberados de los campos. Nos quedamos sin palabras, sentados, con extrema incredulidad hasta que mi abuela volvió a hablar. Después de que fue liberado del campo, no pudo contarle a nadie lo que había hecho. Estaba tan avergonzado. Intentó vivir normalmente, pero las cosas nunca volvieron a ser normales. Una vez se derrumbó y me contó que cada vez que se sentaba a comer, podía escucharla llorar. Fue así que todo empezó. Eventualmente pudo verla, sentada en la mesa a su lado. Creí que era una manifestación del trauma, pero entonces también empecé a verla. Se sentaba en la punta de aquella mesa de ahí. Mi abuela apuntó al viejo comedor. Nunca hablaba, simplemente lloraba. Nunca logramos comer ahí sin que ella se manifestara. Con el paso del tiempo, la casa empezó a oler a mortandad y enfermedad todo el tiempo. Un frío absoluto se apoderó de la casa, incluso en verano. Encontrábamos animales muertos dentro, con señales de mordidas. Aquello tenía que parar. Entonces, un día a Abraham se le ocurrió la idea de servir un plato para ella. Las cosas empezaron a mejorar cada día que le servía comida, con cada alimento que le ofrecía. Eventualmente la casa dejó de oler mal. El frío se fue y los animales dejaron de aparecer. También dejamos de verla. En realidad, nunca más la volvimos a ver. Ninguno de los presentes sabía qué decir. Nuestro abuelo había sido siempre un hombre muy escéptico. No creía ni en Dios. Todos estuvimos de acuerdo en que aquello era una ilusión del estrés postraumático que estaba sufriendo, y que mi abuela decidió compartir su dolor y su locura. Por supuesto creímos esto hasta que la escuchamos llorar. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. Recuerdo la primera vez que conocí a los padres de Mario. Habíamos estado saliendo por casi un año y finalmente llegó el momento de la temida cena familiar. Él me había hablado mucho de su familia y aunque estaba nerviosa, me sentía emocionada por conocerlos. La noche comenzó de manera normal. Sus padres Pedro y Clara me recibieron con los brazos abiertos. La casa tenía un encanto antiguo, llena de muebles oscuros y cuadros de pasajes bucólicos. La conversación fluyó sin problemas durante la cena y comenzaba a sentirme más cómoda. Después de la comida decidí ir al baño para refrescarme. Mario me indicó la puerta al final del pasillo, justo antes de las escaleras que llevaban al piso superior. La casa, a pesar de ser acogedora, tenía algo extraño en el ambiente, una especie de peso invisible que me hacía sentir vigilada. Abrí la puerta del baño y la cerré tras de mí.
Era un espacio pequeño, con azulejos verdes oscuros que parecían absorber la poca luz de la lámpara en el techo. Me acerqué al lavabo y me lavé las manos, mirando mi reflejo en el espejo. Fue entonces cuando lo vi. Primero pensé que era mi imaginación, un reflejo borroso en el espejo, algo que mis ojos cansados inventaban, pero no era así. Detrás de mí, en la esquina más alejada del baño, había una figura, un hombre mayor con pelo blanco, largo y despeinado, que me miraba fijamente. Sus ojos eran dos pozos negros, carentes de vida, y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. La sangre supuraba de su boca, manchando su barba canosa y su camisa vieja. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Sentí su mirada como cuchillos en mi espalda. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura avanzó lentamente hacia mí, su sonrisa ensanchándose aún más, como si disfrutara de mi terror. Finalmente encontré fuerzas para moverme. Me di la vuelta bruscamente, esperando enfrentar a mi perseguidor, pero no había nadie. El baño estaba vacío, salvo por mi reflejo tembloroso en el espejo. Salí corriendo del baño con el corazón latiéndome en los oídos y regresé al comedor, intentando no mostrar mi pánico. Mario notó mi palidez y me preguntó si estaba bien. Solo pude asentir, tratando de sonreír. Nos despedimos poco después, y mientras caminábamos hacia el coche, él insistió en saber qué me había pasado. No le conté nada esa noche, ni las noches siguientes. Pasaron semanas antes de que mencionara el incidente. Una noche, mientras estábamos en su apartamento, le confesé lo que había visto. La expresión en su rostro cambió de preocupación a horror cuando describí al hombre. Decidimos hablar con su padre, Pedro, al día siguiente. Pedro se quedó en silencio cuando terminé mi relato. Después de un largo momento, finalmente habló. Su voz, apenas un susurro, me dijo que el hombre que había visto sonreía de la misma manera que su propio padre solía hacerlo. El mismo padre que se había quitado la vida en esa misma bañera hace muchos años. Nunca había hablado de eso desde entonces, y Pedro estaba convencido de que el espíritu de su padre seguía atrapado en la casa. Desde esa noche nunca más volví a esa casa. Mario y yo seguimos juntos, pero siempre me niego a visitarla. Cada vez que paso cerca de la zona, siento una presencia, un peso oscuro que me recuerda esa mirada vacía y esa sonrisa macabra. El espíritu del hombre sigue ahí, atrapado en el baño, esperando su próxima víctima. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerda que pueden escribirnos a lanochesysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.